En la actualidad, la mayoría de personas que conocen algo sobre el cannabis piensan que quienes descubrieron por primera vez el THC y los demás cannabinoides fueron el profesor Raphael Mechoulam y su equipo de la Universidad Hebrea de Jerusalén en el año 1964. Sin embargo, el THC, al igual que otros cannabinoides, ya se habían descubierto y se conocían desde un par de décadas antes de que el profesor Mechoulam y su equipo aislaran de forma definitiva estos compuestos. Por ello, en este video les contaré la verdad sobre el descubrimiento de los compuestos del cannabis, es decir, de los cannabinoides. Así que quédense hasta el final de este video para descubrir esta verdad y esta información rigurosa que no encontrarán en ningún otro canal y en ningún otro medio de comunicación. Según el informe titulado El problema de la marihuana en la ciudad de New York del año 1944, los primeros intentos serios por aislar los compuestos del cannabis iniciaron en el año 1896, cuando 3 investigadores estadounidenses utilizaron algunos extractos orgánicos de la planta del cáñamo como material de partida para investigar cuáles eran sus compuestos. Específicamente, estos investigadores utilizaron un preparado del cáñamo muy popular en la India, conocido como charas. De él extrajeron una sustancia mucho más pura que describieron como un aceite resinoso de color rojo. Y luego de analizarlo y encontrar unas primeras estructuras químicas, estos investigadores propusieron de forma sugestiva que esta sustancia sea llamada cannabinol. Sin embargo, esta sustancia no era exactamente el cannabinol. Pero 3 años más tarde, en 1899, los mismos investigadores descubrirían por primera vez el cannabinol y su estructura química, la cual sería corroborada por algunas investigaciones posteriores. En ese sentido, el primer cannabinoide descubierto fue el cannabinol en el año 1899. Y muchos años más tarde, en 1940, el químico estadounidense Roger Adams de la Universidad de Illinois, en compañía de 2 investigadores, descubriría y aislaría por primera vez el cannabidiol, otro compuesto del cannabis conocido popularmente como CBD, definiendo también su fórmula química. Por lo tanto, el segundo cannabinoide descubierto fue el cannabidiol. Posteriormente, en el año 1942, luego de una gran cantidad de experimentos sumamente complejos y difíciles, el químico estadounidense Roger Adams y otros investigadores descubrieron que a partir de las estructuras del cannabidiol y del cannabinol y apoyándose en otros compuestos químicos, era posible obtener diversos tipos de tetrahidrocannabinol, lo cual los llevó a suponer que el tetrahidrocannabinol también se hallaba de forma natural en los extractos de la resina de la planta. Los resultados de las investigaciones y experimentos realizados por el químico Roger Adams se plasmaron en un documento titulado Marihuana, y en una parte de este informe se describe lo siguiente. Aunque el cannabidiol, al igual que el cannabinol, son fisiológicamente inactivos, el estudio de su estructura y sus reacciones fue de lo más revelador. Los resultados sirvieron para determinar completamente la estructura del cannabinol y condujeron a la formación de tetrahidrocannabinoles, productos de alta potencia de marihuana que probablemente sean los principios activos en el aceite rojo del cáñamo. Y en otra parte del informe se vuelve a señalar que algunos de los tetrahidrocannabinoles obtenidos se caracterizaban por poseer una potencia de marihuana bastante marcada. Esto quiere decir que los tetrahidrocannabinoles descubiertos producían efectos similares a los efectos producidos por el consumo de marihuana, y por ello se pensaba que estos podían ser el principal compuesto activo de la planta. Cabe recordar que en aquel entonces venía desarrollándose una gran campaña de desinformación en Estados Unidos, por la cual la planta que siempre se conoció como cáñamo empezaba a ser llamada de forma pública como marihuana, con el propósito de confundir a la sociedad. Y es por esa razón que en estos informes se habla de la planta como cáñamo y como marihuana, que en realidad son lo mismo, tal como les he contado en este video, que recomiendo para todos aquellos que aún no lo hayan visto. Pero volviendo al tema, también se dijo en el informe del químico Roger Adams que la actividad típica de la marihuana manifestada por los tetrahidrocannabinoles constituye evidencia ponderable de que la actividad de la planta en sí y de los extractos preparados a partir de ella se debe en gran parte a uno u otro de estos tetrahidrocannabinoles, y que esta suposición podía confirmarse con una investigación previa que fue publicada ese mismo año, donde otro grupo de investigadores aislaron un tetrahidrocannabinol de alta potencia. Y es que un tiempo antes de que Roger Adams publique su informe en el año 1942, un investigador de apellido Wollner del Laboratorio de Narcóticos del Departamento del Tesoro estadounidense, en compañía de otros 2 investigadores, había aislado el tetrahidrocannabinol al que Roger Adams hace referencia. Y se sabía que los tetrahidrocannabinoles tenían una actividad similar a la marihuana,
porque en aquel entonces ya venían desarrollándose diversos estudios y experimentos con los cuales se buscaba determinar cuáles eran los compuestos activos del cannabis que producían los efectos psicotrópicos. Y estos estudios se realizaban como parte de la investigación sobre el uso de la marihuana en la ciudad de New York. No obstante, el químico Roger Adams también señaló en su informe que todos los intentos por aislar y cristalizar los tetrahidrocannabinoles habían fallado. Y aunque había sido descubierto, no se logró determinar de forma precisa la estructura química exacta del tetrahidrocannabinol. Pero aún así se puede afirmar que el químico Roger Adams, el investigador Herbert Wallner y otros investigadores fueron los primeros en descubrir o tomar conocimiento de la existencia del tetrahidrocannabinol en la planta de cannabis, y de afirmar por sus investigaciones y experimentos que la actividad de la planta o de los extractos de la planta se debía en buena medida a la presencia de este compuesto. Finalmente, en el año 1964, el profesor Rafael Meshulam y su equipo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel, lograron aislar e identificar entre 10 y 12 compuestos del cannabis, definiendo también su fórmula química exacta. Y precisamente de todos estos compuestos, uno de los más importantes fue el delta-9 tetrahidrocannabinol, conocido popularmente como THC. No obstante, como ya les he mencionado, la evidencia demuestra que mucho antes de 1964 ya se sabía de la existencia del tetrahidrocannabinol y ya se le consideraba como un compuesto activo del cannabis. Sin embargo, en la actualidad la gran mayoría de personas y una buena parte de la comunidad científica le atribuyen el descubrimiento del tetrahidrocannabinol y de otros cannabinoides únicamente al profesor Rafael Meshulam y a su equipo, y prácticamente se ha olvidado que el cannabinol, el cannabidiol y el tetrahidrocannabinol ya se habían descubierto mucho antes. Evidentemente, el trabajo de ambos investigadores es admirable, pero es importante reconocer que los primeros descubrimientos se dieron mucho antes de 1964, y es probable que los descubrimientos hechos por el químico Roger Adams y por otros investigadores no hayan recibido la atención necesaria debido a un factor muy importante, y este factor es el hecho de que en aquel entonces, cuando se descubrían los primeros cannabinoides, se venía desarrollando en Estados Unidos una gran campaña de desinformación en contra de la planta de cannabis, ya que por ejemplo el informe titulado El problema de la marihuana en la ciudad de New York, en el cual se presentaban los resultados de las investigaciones del químico Roger Adams sobre los principios activos del cannabis, era un informe que para aquel entonces desmentía todos los mitos que empezaban a difundirse sobre la planta, y todo esto resultaba contrario a la propaganda que se hacía en contra de la planta por parte del gobierno. Y es altamente probable que ello haya influido en que los trabajos del químico Roger Adams y de otros investigadores hayan pasado desapercibidos o no hayan recibido la difusión necesaria. Pero volviendo al tema, después de aislar estos cannabinoides, el profesor Rafael Meshulam y su equipo llevaron a cabo un experimento en monos, con el propósito de determinar cuál era el compuesto activo del cannabis que producía los efectos psicotrópicos. El experimento consistió en suministrarles a los monos los cannabinoides, y así se descubrió que solo el THC producía un efecto sobre ellos, tratándose de un efecto tranquilizante. Y luego de descubrirse estos efectos sobre los monos, se procedió a realizar un experimento en humanos. Este experimento consistió en preparar una tarta o pastel y agregarle THC para observar cuáles eran los efectos que producía sobre las personas. En este experimento participaron 10 personas y 5 de ellas recibieron una porción de tarta con 10 miligramos de THC puro. Según lo que cuenta el profesor Rafael Meshulam, algunos de los participantes solo quisieron sentarse, relajarse y disfrutar. Por otra parte, uno de los participantes manifestó no sentir nada, pero curiosamente no paraba de hablar. Otro de los participantes manifestó tampoco sentir nada, pero cada 15 o 20 segundos se reía a carcajadas. Y finalmente, solo uno de los participantes manifestó sentir síntomas de ansiedad o preocupación. Y de esta manera se determinó de forma definitiva que el tetrahidrocannabinol era el principal compuesto activo del cannabis y por lo tanto el principal responsable de sus efectos psicotrópicos. En resumen, tal como se ha podido observar, la existencia del tetrahidrocannabinol se descubrió desde la década de 1940 y desde aquel entonces ya existían fuertes indicios de que este compuesto era el principal responsable de los efectos de la planta. Y en 1964 el profesor Meshulam y su equipo lograron aislarlo de forma precisa y definieron también su fórmula química,
complementando las investigaciones que habían iniciado casi 20 años antes en Estados Unidos. Y es así como hemos llegado al final de este breve video, demostrando con evidencia irrefutable que el cannabinol, el cannabidiol y el tetrahidrocannabinol, conocidos como CBN, CBD y THC respectivamente, ya se conocían mucho antes del año 1964, año en que la mayoría de personas piensa que se descubrieron por primera vez los cannabinoides. Así que si te ha gustado este video y quieres aprender más sobre esta magnífica planta, te invito a suscribirte al canal y a compartir este video en todas tus redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Recuerden dejar su like en este video para que YouTube lo recomiende a más personas y pueden hacerme saber en los comentarios qué otros temas les gustaría conocer sobre esta planta. Y ya nos estaremos viendo en un próximo video.